Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha, cerrando la semana este viernes en una conferencia matutina en donde se precisan cuestiones que tienen que ver con el caso del secuestro y rescate de personas migrantes allá en Tamaulipas, 32 personas, y también se aclaran temas puntuales de seguridad, Jorge Armando, de migración. Hay revelaciones que no había hecho el presidente, por ejemplo, sobre los acuerdos o los planteamientos específicos a los que se llegaron en la reunión que se tuvo de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos. Así es, estimada, muy buen día. Muy buen día. Y de hecho, en el caso de los migrantes plagiados, también se descarta la participación de la policía estatal, como se había pues difundido a manera de rumor entre algunos medios de comunicación. El propio gobernador Américo Villarreal dice que le ofende ese planteamiento. Pero bueno, eso está por un lado, y por el otro también me parece que es importante destacar lo que dice el presidente, la coincidencia que tiene con Lenia Batres, la ministra de la Corte, en este discurso en donde ella plantea la necesidad de la austeridad de Estado. Y aprovecha a López Obrador para decir qué pasó con ministros y ministras que siguen cobrando más de lo que gano yo, violando el artículo 127 constitucional, y amplía también la crítica hacia todo el Poder Judicial. Pero interesante también el discurso de Lenia Batres, lo vamos a ver. Y por ahí me parece trascendente que se plantea por parte del presidente que va a dar más información el gobierno de México sobre la detención del presunto prestanombres de Genaro García Luna, y convoca a una conferencia mañanera de la próxima semana a Pablo Gómez, el titular de la UIF, ¿no? Sí, que es quien ha estado dando datos justamente de todo ese entramado de desvío de recursos encabezado por Genaro García Luna, con otros funcionarios y empresarios también. Así es, así es. Entonces, bueno, de eso se informará en próximas conferencias matutinas, desde luego aquí también. Pero vamos con los temas del día. Miguel Arzate, ¿dónde estás? ¿Ya estás por ahí? Buenos días. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Viernes que te quiero, viernes aquí en Palacio Nacional. Termina la primera semana de este año con esta conferencia del día de hoy, que hubo mensajes muy importantes. Vamos por partes, porque la conferencia estuvo dedicada al inicio, como se prometió el día de ayer, a hablar sobre este caso del secuestro de migrantes en Tamaulipas. Estuvo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y dio detalles de cómo fue que ocurrió este secuestro. Por ejemplo, se dijo que los migrantes, se aseguró, se afirmó que los migrantes fueron liberados ante el despliegue de las fuerzas federales y también de las fuerzas del Estado que estaban en la investigación y en la búsqueda de los migrantes. Y esto se confirma de acuerdo con un testimonio, así lo explicó, de acuerdo con el testimonio de uno de los migrantes que fue liberado por sus captores. En este operativo, que fue un operativo interinstitucional, participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal, también de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado, de elementos del Ejército Mexicano y elementos de la Marina. Fue todo un equipo muy desplegado. El presidente López Obrador ayer decía, de acuerdo, recordaba cómo lo mencionaba Julio Scherer, al referirse que los delincuentes decían, hay mucho gobierno, cuando había presencia de elementos de seguridad. El presidente dijo, pues hubo mucho gobierno y ante esta situación, pues fueron liberados. El presidente también habló que el caso se volvió mediático y que hizo referencia de que como el tema fue mencionado en los medios de comunicación, se dio difusión, pues también eso abonó a que pues los delincuentes tomaran la decisión de liberar a los migrantes secuestrados. Se confirmó el día de hoy que la mayoría de los migrantes son de origen venezolano y los otros hondureños. 26 migrantes son de origen venezolano y 6 son hondureños. El presidente López Obrador, durante el enlace que se tuvo con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el presidente le cuestionó al gobernador, ¿qué opinión tiene acerca de estos dichos que hablan de que en el secuestro participaron elementos de la policía del Estado?
el doctor Américo Villarreal dijo que es un comentario que ofende ante el trabajo que está realizando en el Estado. Y el presidente López Obrador, pues bueno, mostró los resultados de cómo ha bajado los delitos en Tamaulipas. Jorge Armando Azul, también hubo tiempo para hablar de otros temas, solo ahí señalar que en este tema de los migrantes, casi al final de la conferencia, Rosa Isela Rodríguez nuevamente tomó la palabra ante el señalamiento de un compañero reportero que decía, los migrantes fueron liberados porque se pagó el rescate. Rosa Isela Rodríguez dice, los migrantes fueron liberados por la actuación de las autoridades. Y si hubo quien pagó algún rescate, en algunos casos no fue la situación de todos los migrantes. Y Rosa Isela dice, prefiero las críticas a estar dando avisos a los criminales de los operativos de seguridad para detener a los delincuentes, y dijo, hay líneas claras de investigación para ya detener a los responsables. Jorge Armando Azul también habló, como ya lo adelantaban, de el mensaje de la ministra Lenia Batres, que en este primer mensaje, al llegar a la Suprema Corte, habla acerca pues, de lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Lenia Batres, entre otros mensajes que da, mensajes muy importantes, habla de que pues, los ministros no pueden estar encima de la Constitución, que el Poder Judicial, la Suprema Corte, se ha tomado atribuciones que no le corresponden, entre ellas legislar. El presidente López Obrador celebra que ha llegado Lenia Batres y dice, pues es una mujer que pues sabe de los problemas de la gente. El presidente López Obrador reconoce el trabajo que ha tenido Lenia Batres en favor, pues bueno, de las personas. Dice, viene de abajo. Jorge Armando Azul, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque también se habló a propósito del tema migrante, de esta propuesta que tiene el gobierno de México hacia el gobierno de los Estados Unidos para que invierta en programas del bienestar en Centroamérica, para que las personas tengan oportunidades de trabajo y no haya la necesidad de emigrar a Estados Unidos y se enfrenten a diferentes riesgos, a diferentes peligros, como este que sucedió en Tamaulipas. Jorge Armando Azul, ¿qué les parece? Un reportero de Querétaro y le pregunta sobre la entidad y dice el presidente, estamos ocupados ahora en Guanajuato, ¿no? Lo que hace a estados cercanos y gobernados por el PAN. Y bueno, pues también seguramente estará por ahí en Querétaro el 5 de febrero, pero pues en efecto, Guanajuato sigue preocupando por el tema de la violencia y a propósito de violencia le plantean, o él mismo saca el tema de Tabasco en relación a las noticias, ¿no? De inseguridad, dice, no se preocupen, se va a reforzar la seguridad, pero ha habido también una embestida mediática, ¿no? Sí, pareciera que hay en este momento una disposición del presidente de no dejar pasar una tergiversación, un alarmismo, incluso una desinformación. Se habló de varios temas, ocurren cosas en materia de seguridad en distintos lados, esto se refleja de una manera en la prensa y el presidente está dando respuestas muy puntuales también con el tema de la megafarmacia, justamente. Así es. Y precisamente el día de ayer el presidente López Obrador había adelantado que pues en lo que queda de su administración van a aumentar esta campaña de desinformación, pues muy relacionado con que es temporada electoral y pues se buscan pues causar sensacionalismos en algunos medios afines a ciertos personajes políticos o partidos políticos. El presidente López Obrador así lo adelantaba el día de ayer, hoy nuevamente lo vuelve a reiterar. Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta el día de hoy va en torno al mensaje de la ministra Lenia Batres. Le vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece que la nueva ministra haya criticado a los demás ministros y mencionó que no se puede los ministros no pueden estar por encima de la Constitución. Vamos a preguntarles su opinión acerca de este mensaje de la nueva ministra y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Nos parece muy bien, Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.